al que del le doctor. gusta su profesión, pues siempre intenta hacer, y sobre todo en temas sanitarios es importante la continua formación continuada para conocer, porque fíjate lo pequeño que es el pie, que es una parte que tenemos ahí en nuestro cuerpo, que a lo mejor hay otros órganos mucho más grandes, y la cantidad de influencia que tiene en distintas patologías y en nuestra vida diaria. Desde luego, bueno, se nota que además el doctor lo vive con pasión. Les damos el teléfono, nos pueden preguntar. Hoy hablamos del pie diabético en el 925 28 87 91. Consulta abierta para ustedes. Decía, doctor, lo importante que es porque no todos los diabéticos tienen el pie diabético, pero cuando se tiene puede tener la consecuencia más grave, que es incluso la amputación. Efectivamente. Lo primero que tenemos que decir, Sonia, es que la diabetes, hay mucha gente que hay distintos tipos de diabetes, entonces la diabetes es una enfermedad crónica que se tiene cuando, por ejemplo, el páncreas, que es el órgano de nuestro cuerpo que se dedica a generar insulina, esa insulina lo que hace es quitar o introducir la glucosa dentro de la célula para utilizarla como energía. Cuando ese aparato está estropeado, pues claro, ¿qué ocurre? Que se nos acumula unos niveles de glucosa en sangre muy altos y que cuando pasa el tiempo, si no los controlamos, pues afecta a nivel inclusive de retinopatía, por ejemplo, en el ojo, nefropatía a nivel de los riñones y problemas también a nivel de angiopatías, que son problemas vasculares. Y claro, si por ejemplo nos imaginamos, Sonia, un árbol, vemos que el árbol tiene el tronco, que nunca se nos va a secar el tronco y lo que siempre se empieza a secar son las ramitas pequeñas, las hojas. Entonces, esas ramitas serían, como dijésemos, los dedos, las zonas distales, las puntas de nuestro pie. ¿Dónde empezarían? Ahí. Entonces es donde empezaríamos un poco a... De hecho, vamos a hacer una prueba ahora para entender un poquito todo Ahora lo esto. vamos viendo, pero vamos a explicar por qué cuando se tiene diabetes nos puede afectar, que decíamos no todos los diabéticos lo tienen, pero por qué se tiene y cómo se dan cuenta las personas que puedan tener. Como tú bien dices, Sonia, no hay que confundir lo que es ser diabético con tener pie diabético. El pie diabético es esas patologías creadas por la diabetes en un paciente. Entonces, cuando un paciente es diabético, no está bien controlado, toda esta patología que se acumula, como es los problemas a nivel renal, a nivel del ojo, que también pierden mucha visión, a nivel de la atrofia de la grasa del pie, o, por ejemplo, tenemos una prueba que es un monofilamento, que lo que hacemos es que exploramos al paciente cómo tiene esa sensibilidad y nos damos cuenta que no lo siente. Algo tan sensible y tan sencillo como pasar un algodón por la punta de los dedos, que nos lo hacemos a cualquiera de nosotros y decimos, uy, pues sí lo notamos. Los diabéticos no lo sienten. ¿Qué ocurre? Que si ese diabético se hace un pliegue en el calcetín, se le introduce una piedrecita, va caminando y se le hace una herida y no lo notan. ¿Y cuánto tarda en desarrollarse? Es decir, ¿es rápido? Porque yo sí he escuchado casos, ¿no? Muy fuertes, muy pues horribles, ¿no? De personas incluso muy jovencitas que se han notado muy poco y no han llegado a tiempo y le han tenido que cortar el pie. El problema es que el tiempo depende de cada paciente y cómo tenga controlado su diabetes. Por eso, pero si tenemos una atención, ahí está. Se puede prevenir. No nos importa tanto el tiempo, lo que nos importa es la prevención. Entonces, desde atención primaria en lo que es en medicina o en enfermería, y sobre todo lo que hoy nos consta aquí, que es a nivel de podología, el podólogo tiene una función primordial en la detección del pie diabético. De hecho, es tan importante este tema, doctor, que en la Seguridad Social ya hay una unidad especial, ¿no? Se están creando diabético, y funcionan muy bien en muchos hospitales de Castilla-La Mancha, unidades de pie diabético, donde es un equipo multidisciplinar formado por traumatólogos, médicos, vasculares. Entonces, cada uno trabaja su área. Entonces, desde un punto multidisciplinar se trata al paciente diabético. Cuando a un paciente se le cataloga por pie diabético es porque vemos que cumple en una escala de valoración una serie de puntos que vemos que es candidato a tener estos problemas. Lo primero de todo es saber si eres diabético, que hay muchos casos, personas que lo son y empiezan a tener los síntomas y si no vas a hacerte el análisis a lo mejor no lo sabes, ¿no? Entonces, claro, lo primero es hacerse el análisis para saber, ¿no? En cuanto hay unos síntomas. Además, es una prueba sencillísima, que es un pinchacito en el dedo, que seguro que a todos alguna vez de nuestra vida no lo han hecho, para ver los niveles de glucosa en sangre, que tienen que estar entre 80... El azúcar en el dedo, que eso, es un la prueba de azúcar. Una farmacia incluso te lo hace. Efectivamente. Entonces, si vemos que hay que hacerla preprandial, que es en ayunas, y luego pasadas 2 horas también, para ver los niveles. Claro. En Porque ayunas, si desayunas mucho azúcar te da alta. Claro, y ya entonces... inclusive azúcar o pan, porque muchas veces dicen, no, si meto una tostada, pues hay muchos productos que suben el azúcar, los hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, entre 80 y 120 serían los niveles en ayunas ideales, lo ideal en una persona normal menor de 180 y claro, ya después pasadas 2 horas de haber comido.
Entonces hay que llevar un control porque si vemos que en ayunas pues tenemos unos niveles de 180, de hecho a muchos pacientes que tienen, cuando vienen primero a la consulta y vemos que tienen dudas, se lo hacemos en consulta y ha llegado a ver hasta 400 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, que es muchísimo, puede producir hasta ceguera. Claro, sí, es verdad que son las consecuencias más graves, ¿no?, que tiene la diabetes. Bueno, le damos el teléfono, cualquier consulta de podología. Además, el doctor está encantado de atenderles en el 925 28 87 91. Pero fíjense qué importante lo que estamos tratando, porque si usted es diabético o tiene en la familia a alguien, lo más importante, doctor, es la información, porque con una prevención y unos cuidados, correcto, normalmente no se llega a la consecuencia final, pero hay veces que por despreocupación, por desinformación, pues claro, algo tan grave, hablamos de amputar un pie. O sea que... Además es que el problema que tiene el pie diabético es llegar tarde, porque cuando llegas tarde ya tenemos que reparar. Entonces el refrán este que todos sabemos de más vale prevenir que curar, pues este es la patología más importante a nivel de podología, donde tenemos que hacer mucho hincapié en esto, la prevención. La prevención. Si le parece, doctor, nos levantamos, recibimos a Patricia, nos llevamos estas medidas que ha traído de compresión y explicamos con ella un poco como si fuera un paciente. Para explicar un también poco. La prueba de la sensibilidad, un poco que lo vayan viendo en casa y por supuesto que la línea está abierta para ustedes para cualquier cuestión de podología. 925 28 87 91. Bienvenida, Patricia. Gracias por estar aquí. Gracias. Pues mira, Sonia, lo primero de todo, que es una cosa súper sencilla, ¿sí?, vamos a explicar a los telespectadores pues cómo hay que cuidar el pie, y vamos a imaginarnos que nos vamos a la ducha. Entonces, desde la temperatura del agua... Esto ya porque sabemos que uno tiene el pie diabético, sí, o porque en somos general diabéticos. Porque somos diabéticos. Un paciente que es diabético, bueno, lo primero que hay que decir es que un paciente que es diabético, que sepa que puede acercarse a su médico de cabecera, sí, porque tiene 2 consultas gratuitas, con un convenio firmado con el SESCAN y el Colegio, sí, de Podólogo de Castilla-La Mancha, para acercarse a las distintas clínicas que están inscritas a este convenio. Que informen para Claro, que... entonces ahí les hacemos un informe, le hacemos, sí, una serie de pruebas de valoración para ver si ese paciente puede ser candidato a desarrollar, un pie diabético. Eso es muy importante. Que además esas pruebas, alguna de ellas las vamos a hacer hoy aquí. Entonces rellenamos un informe que consta de 3 hojas, una que se queda al paciente, otra el médico y otra nosotros. Entonces ahí vamos controlando a ese paciente. Y ahí hacemos lo importante, lo que es la detección primaria y la prevención. Y adiestramos a nuestro paciente en distintas técnicas como esta. Entonces, doctor, la persona que sea diabético ahora mismo, que nos esté viendo y no se haya hecho esas pruebas, esto debería hacérselo todos los diabéticos, ¿no? Eso para es. saber. Lo ideal es que dice, uy, pues yo no lo sabía. Por claro, ejemplo, pacientes que vienen a mi consulta me lo dicen. Entonces digo, vaya a su médico, hable con hay un cupo, entonces le van a entregar lo que es una hoja de interconsulta que le darán una lista de su zona, porque es para toda Castilla-La Mancha, y entonces podrá elegir el podólogo que está inscrito a este convenio. Entonces le harán una serie de pruebas y verán un poco lo que además también incluye lo que es una quiropodia básica, que es el tratamiento del cuidado del pie, y entonces ahí veremos los podólogos qué podemos realizar y qué podemos solucionar a ese paciente si ya detectamos que hay un problema. Vale, pues vamos a ello. Lo primero de todo es, antes de sacar las medias, es el paciente se va a dar un baño, ¿vale? Vamos a hacerlo en plan mnemónica para recordarlo, sí, todos los pasos. Vale. Lo primero de todo es el agua. Entonces, con un termómetro, que es algo súper barato, ver la temperatura del agua. Para que no se nos olvide, 37 grados, la temperatura del cuerpo, eso no se nos olvida. Entonces, cuando abrimos el grifo, porque como hemos dicho que tienen pérdida de sensibilidad, nos podemos quemar. Por ejemplo, ahora que empieza a venir el frío, Sonia, los braseros, que en Castilla-La Mancha somos mucho, claro, de mesa camilla con braseros, que no se ha perdido esa tradición. Sí, yo sé con tu abuela, ¿verdad? Que claro, le ve todos los días. Además que pone el brasero allí en casa. Es algo que además lo comentan los pacientes, que es que el brasero no calienta como la calefacción, es algo más hogareño, está muy bien, vale, pero hay que tener cuidado. No notan claro, no se notan pueden estar quemando. Efectivamente, inclusive llegan pacientes que nos comentan que hasta las zapatillas se les derriten. ¿Y con quemaduras fuertes? Sí, con quemaduras importantes, porque si no notas que te quemas... ¿Y qué hacen para notarlo? Es decir, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Los pasos importantes Por ejemplo, en el agua, el termómetro. En el agua, el termómetro. En el brasero, pues no acercarse excesivamente, si ya sabemos que tenemos esta pérdida de sensibilidad, porque nos lo ha dicho nuestro podólogo, nuestro médico, no acercarnos la mesa mucho, ni las sayas de la mesa, como si dijésemos, claro, a modo de abrigo, porque lo que vamos a hacer es aumentar la temperatura. ¿Y se dan muchos casos por desinformación que llegan a incluso Sí, muchos casos. Sobre todo el tema de que nos comentan que se dan cuenta porque huele a goma quemada, que es de la suela de la zapatilla, que dicen, ay, y cuando no lo notan. Claro, y ya lo que hablamos es demasiado tarde.
Bueno, pues vamos a hacer, y mientras recuerdo el teléfono, porque la Muy bien. consulta, además es un tema que a lo mejor por desconocimiento muchas veces pues no se habla tanto de él y es muy importante, pero nos pueden llamar para cualquier consulta de podología. Cualquier cosa de podología. 925 28 87 91. Mientras vamos explicando Pues el pie tenemos diabético, las pruebas. la temperatura del agua con el termómetro. Cuando esté a 37 grados es Sí. la temperatura ideal, ya nos damos el baño. Cuando salgamos del baño, cuando estamos dándonos el baño, como los diabéticos tienen pérdida de sensibilidad, no utilizar, por ejemplo, un cepillo con las cerdas muy duras, o por ejemplo un guante de crin, Se pueden o hacer claro, se pueden alguna herida. lacerar, pueden hacer heridas. Utilizar un gel con un pH neutro, más o menos 5.5 estaría bien, y luego ya salimos de la ducha. Pero esto ya es cuando la persona que sea Efectivamente. diabético sepa que Efectivamente. tiene el Yo, pie sinceramente, diabético, ¿no? un paciente diabético que tiene su diabetes controlada es un paciente como tú y como yo, y que si se hace una herida, se le va a cicatrizar igual que a ti y que a mí. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa con la insulina Vale, está controlado. que se pone o que se toma una pastilla o que se pincha, está controlado. Entonces, ¿es paciente diabético? Sí, pero está controlado. Hablamos de ese paciente que le cuesta mucho, tiene unas curvas de glucosa muy descontroladas, con muchas fluctuaciones, y que su médico le han hecho esta serie de pruebas y decimos, ostras, es que efectivamente tiene sensibilidad, pierde la sensibilidad, que lo vamos a ver ahora con el diapasón y con el monofilamento. Entonces es un tratamiento mucho más Ahí está. completo. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, vamos a hacer la prueba Mira, con Patricia para saber una de las una persona pruebas- diabética que tiene el pie diabético? Este es el monofilamento de semen y lo que tiene es una herramienta fundamental. Esto Sí. cualquier podólogo lo tiene en consulta porque es barato, rápido e imprescindible para la detección de pruebas. Entonces, si vemos aquí, Sonia tiene un monofilamento que lo voy a dejar aquí en cámara para que lo veamos. Entonces, si vemos ese monofilamento, cuando aplicamos este y se curva, vemos Sí. cómo se va curvando. Lo que ocurre es que esa curva me está emitiendo en mi dedo 10 gramos de presión, justamente en ese punto. Yo lo he probado antes, que hemos Lo vamos a probado probar con y Sonia. bueno, pues se nota, claro. Se nota. Bueno, pues ahora mismo estamos aplicando, Sonia, 10 gramos de presión. Algo que parece tan sencillo y decimos, bueno, Alfredo, es que esto no sé qué quieres comprobar. Bueno, pues es sorprendente cuando tenemos un paciente diabético, se lo Que no. aplicamos por zonas de pie. No nota. También en casa una persona que sea diabética, si se va haciendo, se nota su pie, si va perdiendo sensibilidad o no se dan cuenta. No lo notan ellos, porque esta prueba se hace con los ojos cerrados. Entonces, lo vamos a hacer con Patricia. Vamos a hacerlo. Patricia en este caso no tiene diabetes, Nada. ¿no? No tiene. Patricia está muy sana, vamos a hacer un simulacro. Vale. Entonces, imaginemos, Patricia lo va a decir, si yo, por ejemplo, aplico en la yema, en la zona más distal del pie, vemos que, ¿no, Patricia? Notas, ¿no? Sí que se nota. Eso es, vemos el monofilamento cómo se dobla, por ejemplo, en esta zona. Bueno, pues imaginamos, lógicamente, también el podólogo lo tiene que hacer si el paciente tiene una dureza o una callosidad importante en alguna parte del pie, lógicamente lo Claro, va a notar menos. Ahí lo nota menos. Pero sí. para eso hay que hacerlo por distintas partes. Zonas muy sensibles como son, por ejemplo, el dedo meñique, la zona de la planta, por ejemplo, en este punto, que la zona de la planta del pie Muy sensible, da es súper cosquillas, ¿no? sensible, ¿no? Entonces, en prominencias óseas, como es el juanete, la zona del alus, en la región más dorsal. Entonces, lo vamos aplicando y le vamos diciendo al paciente qué siente. Le decimos, se lo enseñamos, lo hacemos primero en nuestra mano para ver Sí. que no pincha, porque los pacientes ya saben que cualquier pinchazo pues le tienen miedo, normal, porque son diabéticos, y vamos haciendo las distintas pruebas por el pie del paciente. ¿Hasta dónde llega el pie diabético? Es decir, es lo que el tobillo sube cuando va más. Lo que ocurre es que La pérdida las de sensibilidad. arterias, si nos Sí. imaginamos una tubería, la tubería, por ejemplo, además, Sonia, tú que de toros te gusta, sabes que el triángulo de escarpa en el mundo taurino es peligrosísimo, que es por donde la pasa cornada más peligrosa. eso, la femoral. Sí. La femoral, más o menos, para que nos hagamos una idea, es como el dedo meñique, el calibre que tiene. Entonces, estamos hablando que por ahí pasa un gran cauce arterial y venoso. Entonces, baja justamente, pasa por el hueco popliteo y, bueno, va como si dijésemos, irrigando hasta la zona de los Hasta dedos. el final. ¿Qué ocurre? Que a medida de que vamos pasando por las distintas estructuras anatómicas, la tubería se va haciendo cada vez más fina. Y llega un momento que se hace tan fina que si esa tubería se estropea, no le llega riego, como si dijésemos, no le llega aporte oxígeno a los dedos. Entonces, al no llevarle aporte sanguíneo a los dedos, si no llega, como si dijésemos, agua a la planta, se seca. Se seca. Entonces, para que nos entendamos, si nosotros aquí, por ejemplo, cortásemos esta tubería, Ujú. a este dedo no le No llegaría, llegaría. y se seca. Es algo tan sencillo. Si a Patricia ahora mismo le diésemos un pinchacito con un alfiler, saldría sangre. Porque esa sangre viene de su cuerpo y esa sangre ha pasado por la femoral. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esa arteria que es tan pequeña no llega, entonces el problema es que cuando se va produciendo esa infección, pues claro, los vasculares
tienen que ir eliminando esa zona necrosada. Hay una prueba, por ejemplo, que es una cámara termográfica, que vemos el calor que le llega al paciente en el pie. Entonces, claro, si vemos esta zona que está muy fría, es porque no le llega calor, no le llega sangre. Entonces, es una zona que está vascular. Y una vez que en este caso llega el paciente y se detecta, bueno, pues sí, no lo siente, con lo cual tiene el pie diabético. Siguiente paso, ¿cuál es? Siguiente paso. Al paciente lo que hay que hacer es darle unas pautas, por ejemplo, a la hora de cortarse las uñas. La uña, aunque sea una parte de nuestro cuerpo, si la cortamos mal, puede ser como un anzuelo, puede ser como un cuerpo extraño. Entonces, debemos de decirle que hay que cortar las uñas rectas. Si tiene un callito, visitar a su podólogo, evitar siempre los callicidas, porque a veces compramos cremas que creemos que nos van a quitar los callos y lo que nos van a producir llevan un ácido y ese ácido, en claro, este caso, va a está quemar. muy sensible el pie, lo quema. Efectivamente, nosotros utilizamos productos en consulta, pero claro, siempre encontrando el equilibrio y siempre haciendo una historia clínica. Entonces, el desconocimiento al utilizar estos productos puede producir catástrofes. Bueno, ahora seguimos con el pie diabético. Tenemos una llamada, a ver si es para este tema. Nos llama María Teresa desde Toledo. Buenos días. Buenos días. María Teresa, ¿cuál es su consulta? ¿Está relacionada con el pie diabético? No, yo no soy diabética. Muy bien. Pero quiero hacerle una consulta como podólogo. Sí. Yo me dijeron hace unos años que se me había caído el antepié. Y desde entonces se llama el antepié, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde es, doctor? La zona. ¿Qué es lo que le ocurre? María Teresa, sería esta zona que los metatarsianos puede ser Eso es. esta zona, ¿no? Eso es. Esto y es. entonces tengo callos en los pies. Muy bien. ¿Cómo es que, ¿qué es que se le ha caído? Tengo en el meñique, no, en el siguiente, debajo tengo hace unos años me dijeron que era un papiloma. Después fui al podólogo porque ya me cansaba de que me lo quemaran en frío, de que me pincharan anestesia en la planta, Sí. y a mí no se me quitaba. Y me ha dicho que es un clavo. Pero en el otro pie, en el mismo sitio, tengo, yo creo que es una dureza, pero bueno, se está poniendo como en el otro pie. Muy bien. Me dicen Mire, que María es un Teresa, clavo. lo que Dígame. nos ha comentado que se le ha caído el antepié Sí. es una manera coloquial de hablar porque, para que se haga una idea, imagínese, este es su pie, esto sería el retropié, medio pie y el antepié. Entonces, que se le ha caído es que hay un arco, vamos a coger aquí este modelo anatómico para que usted lo vea, este arco que vemos que aparece en la zona del antepié, Sí. cuando esta bóveda plantar, ahí lo vemos en cámara, que vemos ese arco se cae, como si dijésemos, lo que ocurre es que se invierte. Entonces, en vez de tener esa posición, tendría, vamos a levantar aquí el dedo para que usted lo vea bien, tendría esta, ¿vale? Lo he exagerado, pero eso es un poco como se invierte lo que sería el arco del antepié. Yo lo entiendo, sí. Eso por un lado. ¿Qué ocurre? Que al aplanarse, vamos a darle más apoyo a toda esta zona de su pie y posiblemente el clavo que tiene, me comenta que lo tiene por esta zona, ¿no? Sí, justo debajo del dedo, debajo que casi se mete dentro del dedo, pero no se mete. En la planta, Muy que bien. ya sale el dedo. Y Que está un poquito más gordita. Y me comenta que también le sale en el otro pie. Sí, y aparte que en el derecho ya tengo juanete. En el derecho ya tiene juanete. Pues le comento, María Teresa, posiblemente si le han dicho que se le ha caído el antepié, lo que puede necesitar es algún tipo de plantilla, porque cuando una patología es bilateral, o sea, que aparece en un dedo como aparece en el otro, es porque es un problema al caminar, es un problema biomecánico. Entonces, posiblemente el quinto metatarsiano esté apoyando de una manera extraña y le produzca ese sobreapoyo. Entonces, lo que le aconsejo es, yo creo que a lo mejor un papiloma no puede ser. Siempre decimos, Sonia, que es una aproximación. No, porque hay que verlo personalmente. No, si es que a mí ya me quitaron uno del dedo y ya sé yo que no es. Me quitaron uno del dedo hace unos años. Muy bien. Pues si no es seguro que es un problema biomecánico, entonces lo que necesitamos es colocarle a lo mejor algún tipo de barra metatarsal para elevar toda esa zona de su pie y al elevar esa zona mejorarle y quitarle presión en el antepié. El colocarlo, No es delicado porque al tomarle el molde en presión, o sea, en lo que es una posición neutra del pie del paciente, lo que hacemos es colocar el pie y lo recolocamos. O sea, lo recolocamos de tal manera que lo que hacemos es que cuando el paciente pisa en una superficie, más o menos intentamos simular la posición ideal del pie del paciente. Y es efectivo. Y es efectivo, sí. La verdad es que va muy bien. Lo ideal que le aconsejo es que vaya un podólogo de confianza, María Teresa, y que le haga un buen estudio, porque yo creo que con una plantilla, además ahora que viene el invierno que utilizamos calzado cerrado, va a poder llevarlas en cualquier calzado.
Sí, y además, otra cosa, que las piedras de Toledo me matan, que yo vivo aquí en el casco. Entonces, con más razón. Claro, claro, además, no, lleva razón porque las calzadas romanas siempre con esas llagas tan pronunciadas produce que basculen más los huesos. Eso no los comentan mucho. Desde luego es un pie sin complicaciones, voy ya es como complicado. un campo minado, donde encuentro una lisa, hay piso. Claro, claro. Va como haciendo saltitos. Pues claro. María Teresa, Sí, dígame. muchas gracias por llamarnos y esperemos que esto pues que sea una solución. Ya nos contará. Sí, mire, perdón, otra pregunta. Le iba a preguntar que dónde están ellos porque me fío más de ellos, de ir a donde esté. Muy Albacete, bien. ¿no? Pues Pues los compañeros, que es Albacete, los compañeros no es ahora aquí. le comentarán. se llama Clinisalud, está en Albacete y ahora le dan el teléfono los Ya, pero compañeros. es que Mira, ahí Albacete- se le están poniendo el 967 21 58 Pero que 39. no voy yo a Albacete. No Albacete puedo. le pilla un poquito lejos, Pilla un ¿no? poquito lejos. Que estaba aquí en Toledo. Bueno, Bueno, pues- ¿puedo servir a mi podólogo de confianza? Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer. Busque un podólogo, un compañero de confianza que seguro que le Sí. soluciona el Y problema. si quiere saber un poquito más, pues puede llamar a Alfredo y él le comenta Claro. a Siempre- este teléfono lo que exactamente le tienen que Efectivamente, decir. siempre lo decimos que cualquier duda nos pueden llamar porque ¿Al muchas veces 967? el que El 967 es el prefijo de Albacete, ¿vale? De la provincia. Ahora se lo seguimos poniendo, cuando usted cuelgue lo puede apuntar. 21, Gracias por 58. llamarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gracias, a María ustedes, Teresa. María 39. Teresa. Ya está apuntado. Gracias, muy rápida. Nos vamos hasta Navalcán con María Luisa. Buenos días. Buenos días. Su consulta. Mire, yo es también parecido a la chica esta que está aquí asentada, que donde está pinchando el doctor, Sí, Sí. pues por ahí, esos son unos dolores que me dan también en cuanto estoy un rato de pie, Vamos a ver en qué Muy parte. bien. Vamos a verlo, Me- doctor, con en Patricia. la parte de los dedos, aquí en la masilla, en la zona ahí, de la almohadilla. en la almohadilla. ¿Es general? Luisa, ¿todo le molesta por toda esta zona? Sí, todo. Muy bien. Y es que yo he ido a eopata, o no sé cómo se llama, eópata. Ah, un Osteópata. osteópata. Sí, y Para me los dice que es que huesos. tengo esto, los huesos esos que tenemos ahí, que los tengo pegados. Y él ha intentado hacerme todo lo posible y me da masajes y me da de todo. Claro. Y estoy un par de días o una Un semana par de días está bien, pero luego otra vez vuelve. Claro. Lo que le hace su osteópata es hace una recolocación, que es una técnica que hacen los osteópatas para la recolocación de los huesos del pie. ¿Qué ocurre? Que cuando el paciente está en descarga en la camilla, la recolocación, como si dijésemos, se produce de manera positiva. Pero claro, cuando el paciente se baja de la camilla, pisa, aguanta todo el peso del pie del paciente y aún encima en dinámica, Luisa, Sí. lo que le ocurre es que con el tiempo se van descolocando. Es como si un fisioterapeuta nos hace un masaje a la espalda y cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo, pues tenemos el teclado, la pantalla mal desplazada. Se nos va a volver a cargar. Entonces sí que le aconsejo que a lo mejor puede tener algún problema ¿Ha visitado algún podólogo, Luisa? Sí, he ido a podólogo y me han mandado plantillas y me han dicho que, porque luego después, cuando me he puesto las plantillas, Sí. me han dicho que me han empezado a doler a las rodillas. Y es que me han tenido que poner de un lado, un poquito como almohadilla, de un lado, porque pisaba de un lado para afuera Sí. y el otro pie para adentro. Entonces me han puesto una plantilla y luego después la plantilla esa, pues dice que al cambiarme la manera de forma de andar, caminar. pues me han hecho daño en las rodillas. Claro, Bueno, es que pues, si no se apoya bien, claro, puede llegar la lesión, habría puede ir llegando a las rodillas. y todo. habría que Sí, echar sí. también un vistazo porque posiblemente pueda tener algún comportamiento de artrosis o degeneración articular. Lo que le aconsejo sí que es cierto es que lo de la parte de los topas está muy bien, pero piense que cuando usted camine, bueno, ya lo ha comprobado, que pasan 2 o 3 días y su pie vuelve igual. Entonces, habría que hacer una relación entre un tratamiento podológico. O sea, ir a un podólogo, Claro, lo que tendría claro, que hacer. claro, O sea, sobre no, todo no ha ido Luisa, que se lo vea ningún podólogo, solo el Sí, osteópata. yo he ido a podólogo, he ido a todos los sitios. Lo que pasa que claro, lo que más fácil ese señor que me hace eso, Claro. pues me lo da un masaje y me quedo bien. Claro, porque Y- mejora rápido. Claro, ¿no? el osteópata lo que Pero- realiza, nada más que lo trabajan bien, es la recolocación de lo que son los huesos del pie. Pero en ciertas patologías del pie, cuando el paciente pisa, los huesos aguantan, vuelve a- pero se vuelven a recolocar porque viene de años de evolución del paciente que se va Entonces, el Yo tengo tratamiento, mucha Luisa- artrosis, tengo osteoporosis, tengo de todo.
Claro, Lo que pasa claro, es que por eso bueno, me yo me encuentro, imaginaba a pesar de a lo todo lo que mejor tengo, tendrían me que- encuentro bien. ¿El traumatólogo ha visitado al traumatólogo, Luisa? Sí. Me mandó unas plantillas y aquellas plantillas me fueron bastante bien, pero luego después me las he ido yo particular a un podólogo, podólogo se llama, ¿no? Sí. Sí. Y me mandó las plantillas de estas que tienen nada más que que cortan un cacho delante de los dedos. Y esas han sido las que me han dolido luego las rodillas. Pero Luisa, como tiene lo de las rodillas, de lo que dice el doctor es que puede ser algo más de huesos, osteoporosis o artrosis, no sé, alguna... Entonces a lo mejor es un traumatólogo, ¿no? Yo lo que le aconsejo especialista es en huesos, para que se lo... ¿no? Es eso, que visite un traumatólogo para que le vuelva a hacer una revisión. Y luego lo que me comenta es pie geriátrico, el que hablaremos también otro día, que son una serie de problemas multifactoriales debido a molestias a nivel de artrosis, de problemas hereditarios. Entonces le aconsejo que vaya a un podólogo donde maneje lo que es esta especialidad, donde trabaje con personas mayores, sobre todo a nivel también porque Tiene un tratamiento claro, y las plantillas, efectivo, por ejemplo, para pie geriátrico son diferentes, por ejemplo, como las para deportistas, Claro. porque hay materiales muy blandos, porque a lo mejor no necesitamos corregir tanto ¿Y solo una como un deportista. plantilla, Luisa, Yo es que no notaría mejoría? aguanto zapatos, me pongo las zapatillas esas que se compran para ir a andar y es que no aguanto nada. Pero igual necesitaría, Luisa, Claro. dice el doctor, una plantilla específica, entre otras más cosas. Aunque ¿no? parezca que cuando hablamos de plantilla, esto siempre se soluciona con plantilla. No, hay que tener cuidado porque plantillas hay de todo, con todo tipo de materiales. Es como gafas. Las gafas hay para astigmatismo, para miopía, o sea, para distintas patologías. Por eso tiene que dar un doctor, un Claro, podólogo claro. Y especializado, sobre todo, por ejemplo, los materiales. A lo mejor por el problema de Luisa utilizaremos unos materiales distintos que a lo mejor para un deportista. Sí. Entonces yo le aconsejo que busque a un profesional que trabaje bien el tema del estudio de la pisada y sobre todo lo de la rodilla también, claro, porque le va a puede explorar ser ya también. diferente. Gracias, Luisa, por llamarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues 925 28 87 91, consulta, nuestro podólogo, para ustedes. Hablamos del pie diabético, sobre todo me gustaría si alguien, bueno, pues que sea un diabético que nos esté viendo, un familiar que nos llame, nos cuente su experiencia, ¿verdad, doctor? Sería muy interesante para que los telespectadores vieran que es una patología muy frecuente. Sí, o sea, claro, y es que además el número de diabéticos está creciendo y es algo muy frecuente. Y también por el tema de la alimentación. Por la alimentación mucho, con lo cual la prevención empieza por ahí. Empieza por los más pequeños, porque muchas veces pues ese bollicao, ese producto de bollería industrial lo que hace un poco es desde aumentar los niveles de va glucosa. Va acumulándose. Cada día vamos a decir que se hace menos ejercicio, entonces tenemos que fomentar que los niños hagan ejercicio. Hay muchas clases extraescolares, entonces comer mejor, hacer ejercicio para quemar esa glucosa. O sea, la raíz está en saber qué es la diabetes y, bueno, pues sobre todo tener prevención, prevenirla. Nos vamos con Yolanda. Yolanda, buenos días. Hola, buenos días. Nos llama desde Los Navalmorales. Sí, pues yo es que llevo una semana con un dolor en la planta del pie, pero justo en el talón. ¿Sí? Muy bien. Vamos a coger el pie de Patricia, Yolanda. Sí. Mire, más o menos por esta zona. Sí. A ver que lo vea bien. Sí, lo que es ahí, justo en el medio, sí. ¿El dolor le sube por esta región? Sí. Muy bien. Mire, voy a tensar el pie. No, es nada más que centrado abajo, en el talón. Aquí. Sí, en el Muy medio, bien. más en el centro. Más hacia acá. Más en el centro todavía. Por ahí. Ahí. Ahí, ¿no? Este es el punto exacto. Muy bien. ¿Pasan muchas horas de pie? Pues sí, mucho, porque estoy de auxiliar en la residencia con ancianos, auxiliar de enfermería. Muy bien. Por un casual, ¿no llevará zueco suelto? Sí. Parece que soy adivino. Sí. Bueno, le cuento, Yolanda. Sí. Es un error que cometemos los profesionales sanitarios y es el zueco suelto. Sí. Porque produce una tensión en este punto, que lo voy a marcar. Le he cogido el modelo óseo para que vea que hay unas estructuras. Ahí nace lo que es unas estructuras musculares que van hacia la punta de los dedos, que son a nivel facial, y lo que ocurre es que estas protuberancias óseas lo que hacen es que tensan por su manera de caminar. Entonces lo que le aconsejo es que utilice algún tipo de zueco cerrado, inclusive algún calzado del mundo de la hostelería para camareros, pero cerrado. Entonces va a una tienda de línea laboral para que esta zona trabaje muy bien, porque cuando camina y apoya, al llevar solamente sujeta esta parte del pie, al hacer el gesto para caminar,
se tensa mucho la zona la zona muscular y también se carga. Entonces, que tenga un poquito de tacón y luego todos este tipo de calzado llevan alguna pequeña circulito de gel o de material blando que es muy agradecido. Ese O sea, que sería... los zuecos, no solo Yolanda, sino todas las personas que nos vean, que se dediquen, sobre todo sanitarios, es muy habitual verlo. O sea, que con un está mal, zueco normal. No el abierto. Lo ideal es que vaya sujeto. Hay gente que tiene hiperhidrosis que dice que el pie le arde o que como que le quema y se los compran, pero sí que es importante llevarlos porque pasan muchas horas de pie. O Yolanda, a lo mejor llevarlo, no sé, doctor, llevarlo un ratito y luego ponerse cerrado o no. En el caso de Yolanda, lo ideal es más cerrado. Y le comento, Yolanda, si esto no le iría bien, lógicamente siempre decimos que debería acercarse a algún profesional sanitario, una zapatilla de deporte. También. Porque en una zapatilla de deporte donde el drop, que es la zona, la diferencia entre la punta del dedo y la zona de la amortiguación, sea más o menos de 10 milímetros, 12, que esto lo puede pedir en su tienda de deportes, con un poquito de amortiguación también le va a ir bien. O sea que si lo va a notar, ¿no? Claro, en su residencia le permiten trabajar alguna zapatilla de color blanco para que, bueno, pues a nivel laboral le va a venir muy bien. Yolanda, un consejo sencillo, a ver si le puede mejorar. Mil gracias por llamar. Vale, gracias a usted. Gracias, Yolanda. Muchas gracias. Bueno, 11:25 alcanzamos, sigue la consulta abierta. Les recuerdo el teléfono 925 28 87 91. A publicidad y volvemos enseguida con la consulta y con muchas más cosas. Y es que el domingo estamos de estreno Los Niños de tus Ojos. Ya saben que aquí hemos hecho el casting y vamos a hablar de este programa tan emocionante con su presentadora, Alicia Senovilla. Estamos a viernes, la cartelera se anima, nuevos estrenos, se los vamos a contar y también muchas curiosidades del mundo del cine que les van a entretener y a gustar. Nos las cuenta nuestro compañero Vicente Serrano. Y en otoño, ¿parece que da más pereza? Pues no, hay que hacer ejercicio. Cristian nos pone las pilas con su energía y su espíritu deportista. Enseguida regresamos, esto y muchas más cosas. En Castilla-La Mancha en el corazón. 11:30 de la mañana, estamos hablando con nuestro doctor podólogo Alfredo Soriano de Clinisalud del pie diabético. Pero la consulta está abierta para cualquier consulta de podología, 925 28 87 91. Estas medias que ha traído, doctor, para el caso de pie diabético, lo que hablamos a micrófono cerrado, la importancia de la prevención. Algo tan simple como qué calcetín me tengo que comprar si soy diabético o si ya me han detectado que tengo pie diabético. Pues mira, tenemos estas que son las buenas. ¿Sí? ¿Por qué? porque son grises por el color, media... pero además el truco es que llevan... ¿Son especiales? Son especiales porque llevan plata. Entonces, las venden en las ortopedias, ¿sí? Lógicamente son un poquito más caras que las normales, las que podemos comprar. Plata? Lo que hace es eliminar, es un antimicótico, antimicrobiano, y lo que hace es que la plata... muchos apósitos que se utilizan para cura de heridas en diabéticos llevan plata para eliminar la carga bacteriana en el pie. Entonces, esta media nos está ayudando a que cualquier microorganismo ya estamos tratando. Y aún encima, mira, quiero que... Además son muy cómodas, son muy elásticas, pases el dedo, calentitas. Pases el dedo por la costura y vas a ver que no se nota nada. Y ahora quiero que pases el dedo por esta media. ¿Esta para qué sería? Esta es una media normal. Claro, entonces quiero que compruebes una costura. Lo vamos a enseñar así en cámara. Más gruesa. Vemos cómo la costura es mucho más gruesa y qué ocurre que, como hemos dicho antes, como tienen pérdida de sensibilidad, a lo mejor a ti y a mí, Sonia, esa costura nos molesta. Y lo que hacemos es cambiarnos, movernos el calcetín. Pero todo esto a lo largo del día, si se va rozando, ¿puede hacer herida incluso? No, es que hace una herida y esa herida ya es el principio, es la puerta de entrada a el problema. Lo que hablamos de la zona distal. Además, ¿cuál es el problema? Que como esto está justamente en los dedos, hemos dicho que la zona más sensible es la zona distal, la zona de los dedos. Entonces, esto es un problema. También medias remendadas. Calcetines que a lo mejor decimos, vamos a coserlos como antiguamente, ahora no se ve tanto, pero yo recuerdo a mi abuela que con un huevo de madera remendaban. Ahí se genera un acúmulo del hilo y ese hilo lo que hace es, se puede clavar en el dedo. Entonces, personas con pie diabético, es lo más sencillo, sin las menos costuras posibles, y puede ser esta especial que lleva plata, que es para la prevención. Y como estamos en tiempos de austeridad, vamos a decir un truco: si ahora mismo no vamos a ir al cajón de la mesita y vamos a tirar todos los calcetines que tengamos. No, ver, por ejemplo, ¿no? Estos como vamos a comprar tipo el gris. El blanco lo eliminamos más. Eso es. Y luego vamos a hacer una cosa, Sonia, que es, si no tenemos esto, darle la vuelta al calcetín. Porque si nosotros le damos la vuelta al calcetín,
Cuando nosotros metamos el pie, fíjate, se va a quedar la costura por fuera, esto se lo vamos a decir así a nuestros diabéticos, y no se va a clavar porque se va a quedar por encima. Entonces, si ya tenemos alguno, vamos a darnos cuenta y le vamos a dar la vuelta. La costura siempre por fuera, nunca por dentro, puede hacer esa herida para el pie diabético. Correcto. Es muy peligroso. Y ya por último, a nivel del calzado, Sonia, es el elástico. Si hemos dicho que la tubería que baja de la femoral, si comprimimos en algún punto, vamos a hacer que también llegue menos riego. Entonces, comprobar que el elástico sea bueno. Sea muy, entonces, es más fuerte, es muy este flojito. es muy blando y sobre todo es un elástico, como vemos en cámara, que es también ancho. Pues tenemos muchas llamadas, doctor, vamos a ir recibiéndolas. Muy Ya he bien. explicado para el pie diabético lo que deben llevar, sobre todo en calcetín. 11:34 minutos. Francisca de Fuensalida, buenos días. Hola, buenos días. Francisca, ¿qué le quiere consultar al doctor? Pues mira, yo estoy operada de juanete Muy bien. y de el dedo gordo que le tenía por debajo. Y me le pusieron derecho. Sí. Bueno, pues parece que como si me hubieran quedado un poco los dedos un poco más cortos, los chicos. ¿Me entiendes? Sí, ¿y le han operado también, aparte del primer dedo o del dedo gordo, los otros dedos? Pues eso es lo que digo yo, que me se han quedado como un poquito más cortos. Los que siguen. Es que a lo mejor, Francisca, le cuento. ¿Usted tenía antes dedo en garra? ¿Eh? ¿Los dedos los tenía curvos? Oye, es que se mete por ahí hablando otra. Bueno, Mucha más voces, se cruzan las líneas. Se cruza la línea. A ver, Francisca, a ver ahora. Mire, se lo voy a sin mostrar. interferencias. Se lo voy a mostrar en este pie, Francisca. Bueno, mire, bueno, usted... es que ¿ves cómo se mete otra línea por ahí? Estamos haciendo una línea de estas que se llaman de varias... Mire, Francisca, a ver ahora. antes, Vamos a intentar que no se cruce. Antes de operarle de su juanete, ¿tenía los dedos como el muñeco que le enseñó en la imagen, curvos? No. Los tenía y ni rectos. los tengo tampoco. Francisca, baje el volumen de la televisión, por favor. Es por eso Le por lo tenía, que... mire usted, el dedo gordo le tenía que me se iba por debajo de los otros. Sí. Y me lo tuvieron como si fuera tronchado. Sí. Y luego, me dieron puntos. Muy bien. Y me se ha quedado el dedo derechito. Yo creo, Francisca, que a lo mejor en la intervención lo que hicieron le hicieron una recolocación de todos los dedos, también de los dedos menores, del segundo y del tercero. Entonces, visualmente a lo mejor tiene la sensación de que se le han quedado un poquito más cortos. Bueno, pero yo no le voy a decir de eso no me quejo. Vale. Me quejo por debajo de los dedos. Sí. No sé si es que no plantaré bien, que me se hacen, mire usted, unas durezas. Muy bien. Que yo tengo que ir todos los meses al podólogo. El que habló el viernes pasado, Benjamín, es el que me trata a mí aquí en Fuensalida. Muy bien. Y el muchacho se porta muy bien conmigo. Muy bien. Y Benjamín le trató en la zona de los metatarsianos, ¿no? Que le sale una dureza. No, ese a mí no me operó, me operó otro. No, dice las durezas. Lo que quiero decir eso Francisca. Lo de las durezas sí. Ese me trata a mí que voy todos los meses. Bueno, pues muy bien. Y luego me dice, pues mira, Paca, ven a los 15 días y te raspo otro poquito. Muy bien. Claro, porque es que enseguida me sale, mire usted. Claro. Pero eso es y normal, cuando ¿no? planto unos dolores... Lo que ocurre, Francisca, que muchas veces de los posoperatorios, pues la distribución del pie cambia y entonces ahí se le puede acumular un punto de presión y un punto de hiperkeratosis. Entonces, si va a su podólogo de confianza, pues nada. También hay que entender que no existen a nivel de podología, en muchas patologías, yo las comparo a nivel de la peluquería porque cuando nosotros vamos a cortarnos el pelo tenemos asumido que cada X tiempo tenemos que ir a cortarnos el pelo. Claro. No Aquí parece existen, que va a desaparecer y claro, ya no existe patología que decimos, bueno, vamos No. una vez al podólogo y ya desaparece. No. Pero se lleva muchos años. ya Correcto, sabe pues usted. entonces Pero no hay nada, ella lo que se... Ante mis Francisca diga, piernas, no hay nada que me lo mire usted. quite para siempre, ¿no? Francisca, ¿cuántos años lleva yendo a la peluquería? Yo a la peluquería, pues mire usted, llevo muchos años Claro. y luego le voy a decir usted una cosa, no me cuesta porque es mi nuera. Pues mira qué bien, eso lo tiene en casa. Pero si yo, mire usted... Le falta un podólogo entonces en la familia. Lo que le falta a su nuera o a lo mejor a su hijo que fuese podólogo. Pero bueno, No, eso es de Soli, está en cosa de los coches. muy bien, pues Lleva nada, unos seguros. lo que le comento, Francisca, es que al igual que lleva muchos años yendo a la peluquería, pues es cierto que va a tener que ir muchos años a visitar a su podólogo porque si eso le alivia, ese es el tratamiento, lo que es la quiropodia básica, que es la eliminación de durezas, que le va a ir muy bien. Si mire usted lo que le digo, a lo mejor puedo quitarme, ¿qué le voy a decir usted? No poner, zapatos no me puedo comprar muchos. Sí. Por lo que gaste en los zapatos, pues lo gasto en el podólogo. Correcto. Es buena inversión, ¿verdad? Bueno, pues doctor? es economía casera, quitar de aquí por Claro, siempre se hace. Prioridades, ¿verdad, bien. Francisca? En otra cosa, pero yo mis pies
sobre Pues nada, todo. tenemos un Hace ejemplo usted muy bien. tenemos un ejemplo de Al una doctor le paciente encanta, claro. que además piensa que la importancia de cuidarse los pies y aunque sea Y pues lo no, es, no lo es. comprarse Otras cosas, ¿no? 10 Y- zapatos y tener 4 buenos, ir más al podólogo. Pues muy Claro. bien, Francisca. Si yo mire usted, todos los zapatos que me compro son buenísimos. Claro. Dura Y al mucho. final a lo mejor los tengo que dejar a un lado. Pues mire qué bien. Eso es porque son buenos. Esos que son buenos, sí. Francisca, Porque aquí en Fuensalida hay muy buenos zapatos. es que en Fuensalida hay una Claro. calle, por cierto, cuando venga el doctor, ¿verdad? Albacete a Toledo, o sea, Fuensalida, una calle llena de establecimientos, todo de Todo, todo, calzado. Pues nada, habrá que visitarla. Son buenos y además económicos, ¿verdad, Sí, Francisca? sí. O sea, que hay que ir a comprar el calzado de Fuensalida. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues yo no quería saber más que eso, que no hay otra solución que nada más Sí, que visita a su podólogo. podólogo porque la solución es ese tratamiento básico que además le alivia. O sea, que lo importante es ¿En que le casa alivia. para mantenerlo? ¿Alguna que la mandará, no? El podólogo alguna crema especial. Efectivamente, que lo vaya el podólogo reblandeciendo. le mandará algún tipo de crema, si la paciente no es Y ser diabética. y ser constante. Claro. Y porque las cremas, hay cremas que llevan un porcentaje de un queratolítico, que es la urea, La urea. entonces va a eliminar un poquito lo que es la célula ¿Eso lo hace capa Francisca o no? ¿Lo de las cremas todas las noches o...? No la tenemos a Francisca. Bueno, pues ese consejo le damos, lo de las cremas. Antonia, desde Ciudad Real. Buenos días. Hola. Buenos días. Bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Pues mire, quiero consultar al podólogo que se queman muchísimo los pies Sí. y no puedo dormir por la noche. Nada, pero un escozor fuerte que me pone unos nervios ¿Y que por no qué? puedo dormir. Pero por todo el pie. Lo que es todo el pie, me Ya lo vemos quema. en Patricia, Tengo que si tenerlos quieres. toda la noche fuera. Y Muy claro, bien. ya... Y luego se me ponen como tirantes, como si tuvieran tirantes. Muy bien. ¿Qué calzado utiliza todo el día, Antonia? Todo el día, pues si estoy en casa, pues me pongo las zapatillas de casa. Y si salgo a la calle, pues me pongo unos zapatos. Y nos comenta que cuando está por la noche, toda la zona entre los dedos. Todo el pie se me arde. Y ya estoy harta de comentárselo al médico, pero que el médico no me dice nada. Y yo esto lo tengo ya muchísimos años. Muchísimos años. Es curioso. Y el aspecto de su pie, su médico le ha dicho que está bien, el dermatólogo. ¿Será más de la piel a lo mejor? A mí no me lo... Yo se lo digo, mire usted, le digo que me queman muchísimo los pies por la noche. Por el día no, pero por la noche, cuando Pero es me un médico de acuesto... cafetera, perdón, de cabecera. ¿Mi médico Antonia, de cabecera? Sí. ¿Cómo se llama? No, que si es él el que se lo dice, que no va a un especialista, Sí. dermatólogo, No, podólogo, a mí no me ha mandado a nada, él no me ha dicho nada más que se calla y una vez me mandó una crema, pero nada, eso no me hizo. Vamos a ver, Francisca, ¿ha probado alguna vez antes de irse a dormir hacer baños con agua fría? Pues ¿sabe usted lo que hago? Dígame. Voy, ahora es que ya me da miedo porque por los resfriados, vamos, no soy Sí. mayor, pero que me meto los pies debajo del grifo y los tengo... Antonia, la hemos perdido. Porque parece una consulta un poco, sobre todo que lleve muchos años, ¿no, doctor? A mí lo que más me sorprende de esta paciente es el tiempo de evolución de la patología. Entonces, lo que estoy pensando es que ese nivel de calor puede ser que sea a nivel sensitivo, entonces esté relacionado a algún problema. ¿Hay alguna Sí, a patología nivel ese- nervioso, sí? algo puede ser a nivel nervioso. También puede ser a nivel vascular, porque cuando un paciente no hay un buen aporte, nota esa compresión, como que las piernas notan esa presión, ese calor. ¿Y dónde Entonces, tendría que ir? Como se ha cortado, vamos a decirle a Antonia pues, dónde tendría que ir. yo, Antonia, lo primero que le digo es el consejo, si el agua fría, que nos estaba comentando, que parece ser que ponía los pies debajo del grifo, coger lo que es un cubo, meter unos cubitos de hielo y meter los pies, aproximadamente entre 5 y 8 minutos. Sí. Que sigue ahí, Antonia. Está ahí, Antonia, muy bien. Pues coja un cubo de agua, meta Sí. cubitos o, por ejemplo, Sí. hielo para que Sí. el agua esté fría y esté entre 5 Sí. y 8 minutos. ¿Tiene algún problema de circulación, le ha dicho su médico? No me ha dicho nada No le ha de dicho nada. circulación. Y hágalo todas las noches, Sí. porque lo que le va a ayudar es... ¿Tiene algún tipo de problema de hernia de hiato en el estómago? No, señor. Tampoco. Pues lo que puedo hacer también es que las patas de la cama, Sí. las patas que coinciden con sus pies, Sí. las pone un poquito más altas. Sí. Entonces, en la cama vamos a hacer que con ese baño de agua fría y luego que estén las patas de la cama, pone por ejemplo unos tomos de unos libros, un poquito más alta, vamos a ver si esa circulación A ver si la entra la recomponemos circulación. y mejora un poquito. Bueno,
Pues esperemos que les sirvan. Y Bueno, pues nada, muchísimas gracias. muchas gracias. Dígale a su médico, a su doctor, que desde luego le ponga alguna solución. Claro, Que muchos porque años. muchos años. Bueno, nos vamos a esa localidad del Calzado, a Fuensalida. Seguimos allí con Angustias. Buenos días. Buenos días. Que Buenos tienen buen días. calzado, eso ayuda a los pies, pero bueno, surgen más complicaciones. ¿Qué le pasa a usted? Angustias. Dígame. Sí, ¿qué le ocurre? ¿Qué le quiere consultar a nuestro podólogo, al doctor? Pues mire, que tengo las uñas de los dedos gordos, me se aclaran mucho. Y Eso es habitual. paso unos dolores de miedo. Claro. Y voy y me las corta y eso, pero que a los pocos días me Claro. empiezo otra vez igual. ¿Cuántos años tiene? Angustias. 82. Claro. Volvemos a hablar del pez geriátrico, es otra patología muy frecuente. La uña con el tiempo, al igual que el pelo, porque la uña está compuesta de queratina, el pelo también cambia con la edad y la uña también, Angustia. Entonces, lo que ¿Se ocurre... corta bien también o Sí. que va cambiando simplemente con la edad? Cuando la uña se clava es porque la estructura de la uña se va curvando, voy a hacerlo así, en vez de ser plana, se va curvando. Entonces, lo que ocurre es que con el paso del tiempo, vemos aquí, por ejemplo, estos ejemplos de uñas y vemos cómo se van clavando. Entonces, hay que hacer una buena detección. Entonces, lo primero de todo es visitar al podólogo, porque esto sí que es una patología crónica. Pacientes de edad avanzada muchas veces no interesa ni hacer tratamientos excesivos como puede ser una cirugía de la uña, como una realineación ungueal. Entonces, lo que hacemos es un tratamiento que es muy conservador, es un tratamiento muy efectivo en consulta y la verdad es que... ¿Cada cuánto tiempo tendría que ir a Más o menos Angustias mes y medio. ¿Al podólogo, Claro. Angustias? Lo que le aconsejo a Angustias es que vaya a su podólogo y piense, como hemos dicho antes, que su tratamiento va a ser más o menos cada mes y medio, 2 meses, para que le reeduque, intente poco a poco tratar esa uña. Bueno, Angustias, pues saque tiempo y vaya al podólogo para que le ayuden, ¿vale? Vale. Gracias por Muchas llamarnos. gracias. Adiós. Hasta luego. Nos vamos hasta Villanueva de Bogas. Buenos días. Buenos días. Isabel, Sí, bienvenida. ¿Qué le Buenos ocurre? pues mira, que me operaron de juanete ya hace varios años y del dedo martillo del pie derecho. Ujú. Entonces, pues, que no me le dejaron bien, parece que está un poquito para abajo, pero parece que es como si estuviese un poquito más grande que los otros, más largo. Entonces, Sí. pues me da unos dolores y me da mucho dolor al ponerme cualquier zapato que tengo que ponerme un poquito de esparadrapo porque enseguida me roza que tengo la operación, digamos, la cicatriz. Muy bien. Entonces, cualquier zapato que sea escotado no le puedo resistir. Y tengo que tener siempre la uña muy cortada, porque es una uña muy fuerte, como si fuera un palo. ¿Y le molesta? Y me molesta mucho. Muy bien. Bueno, le cuento, cuando se realiza un posoperatorio, lógicamente la intención del profesional siempre es dejar el pie de la mejor manera posible, pero a veces hay que pensar que su pie cuando pasa el proceso de posoperatorio de la operación, le tenemos que poner el peso del cuerpo y va también haciendo un pequeño cambio. Entonces ha quedado esa molestia. Sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel de podología existen separadores de silicona. Sí, yo lo he puesto muchas veces, pero me hace todavía más daño al andar. Pero, ¿se lo ha hecho un podólogo o es de farmacia? De farmacia. Claro, es que lo ideal es que en estos casos los de farmacia van muy bien, pero cuando es un posoperatorio es hacerlo a medida, porque como en la farmacia es un tamaño estándar, el podólogo... No se adapta igual. Claro, no se adapta igual. Entonces, el podólogo lo que hacemos es diseñar. Por aquí queremos que sea más grueso y por aquí queremos que sea más fino. Ya, Entonces, es muy importante que pruebe eso es con muy un separador. habitual, que se compran muchos estos que no Es es que una ta- medida, no son es que estándar. es lo y más no cómodo, claro, porque pasamos más una económico tienda... a lo mejor también, ¿no? ¿O no tanto? Bueno, pues es sorprendente, pero no, porque no sabía yo en los precios y una paciente me comentó y bueno, pues son más o menos a la par. Y lo bueno es que el otro es a medida. Sí, sí. O sea, que vaya un Pues- podólogo porque a lo mejor lo que es un separador de Pues- silicona a medida es la solución. Ahora estoy pendiente de que me van a operar una rodilla. Muy bien. Y entonces, como yo me duele ahora mucho esa parte de ese pie, pues me duele mucho la pierna, mucho. Y Sí. digo, ¿será cosa del mismo pie o será porque me apoyo, yo qué sé? Tiene que ver seguro. Lo que ocurre es que si le han pautado una cirugía de rodilla es porque también volvemos antes, hay un componente a lo mejor de artrosis, a lo mejor le van a poner una prótesis. Sí, sí, sí. Claro, si le van a poner una prótesis es porque la rodilla ya Sí. está muy desgastada. Bueno, pues Isabel, esperemos que le haya ayudado a la consulta y muchas gracias por llamar.
¿Me pueden preguntar otra pregunta? ¿Le puedo preguntar? Pues muy, muy rápida. Es que tengo una chica que tiene espolones en un pie y le han mandado una plantilla de silicona, pero Sí. que sigue igual y dice que no sabe qué hacer. No es suficiente. Hay que, sobre todo en el tema del espolón, saber si es porque el hueso está a nivel óseo, a nivel del pie, o porque tiene una mala posición del pie. Entonces, si la silicona no le ha ido bien, vamos a imaginaros como si fuese un flan, que es el efecto que hace la silicona, vamos a hacer un gran gasto energético y no nos va a dar estabilidad en el pie. Entonces, a lo mejor necesita otro material, que es un material más que le estabilice la articulación del pie. Y eso tiene que dar un Claro, podólogo, esto es el que tiene que ver el efectivamente, estudio y dárselo, es a ¿no? nivel de podología. Vemos este material, que es un material un poquito más rígido, entonces esto nos sujeta lo que es todo el pie. Entonces, a lo mejor la solución, vemos aquí el modelo anatómico, cómo se introduce en la plantilla y le da sujeción. Si fuese blando, lo que ocurre es que no le da estabilidad. Yo creo que a lo mejor es una falta de estabilidad. Que visite un podólogo, le haga un buen estudio de la pisada, Y que le yo creo que explique, a ver. le vendrá Bueno, muy pues bien. muchas Bueno, gracias, pues gracias, por venga. llamarnos. Gracias. Gracias, adiós. Nos vamos rápido con Antonia desde Toledo. Buenos días. Antonia, lo primero, por favor, Antonio, por favor, baje el volumen de la televisión, lo primero, y ya nos hace su consulta. Antonio, Dime. su consulta, díganos, bienvenido, buenos días. La consulta. Mire, es que tengo el problema siguiente entre lo que es el talón y los dedos. Tengo como una franja que va de lado a lado de la planta del pie, de una anchura más o menos de largo, lo que es la planta ahí. Y después lo que se refiere a la anchura es de unos 3 dedos. Y es incomodísimo y no hay forma de que ningún podólogo ni nadie me dé una solución. A ver, Antes, doctor, de contestarle a Antonio, le vamos a pedir, por favor, que baje la tele, el volumen, todo lo que pueda. Lo baja y ya le contesta el doctor en un segundo. Y se lo recuerda a todos ustedes. Cuando nos llamen, por favor, entiendo, están viendo la tele, bajan el volumen y entonces hablan por teléfono. Es que si no se acopla, ¿verdad? Y es muy incómodo el eco. No les escuchamos bien. Ahora sí. Antonio. Bueno, Antonio, me comentaba, ¿en esta zona que le estoy marcando es donde tiene la molestia? Bueno, es de lado a lado. No, en esa franja entera no. Es lo que es después de los dedos, desde ahí, desde los dedos hacia abajo. Sí, toda esta zona. No, hacia los dedos no, hacia ahí, en esa parte. En esta región. Es decir, una franja de lado a lado. El talón bien y los dedos... el talón bien, los dedos bien, nada más que sería por esta región. Sí, exactamente. Muy bien, y me ha comentado que ha visitado varios compañeros y ninguno le ha dado la solución. No, nada, ninguno me dice, no dice que es callosidad ni me dice nada. Muy bien, ¿le han hecho pruebas tipo radiografías en su pie? No me han hecho ninguna. Bueno, pues sería importante, cuando a nivel clínico nos quedamos cortos y no vemos qué es lo que necesitamos, habría lo primero de todo que hacer una serie de pruebas de radiodiagnósticas, radiografías en su pie, de distintos puntos, para ver qué hay ahí dentro a nivel óseo, lo primero de todo, porque es lo más sencillo, una radiografía, para ver qué le pueda estar produciendo, porque a veces, Sonia, compresiones osteoarticulares, porque fijaros, todas las articulaciones que tiene el pie, tiene muchas articulaciones. Entonces, si esas articulaciones, Antonio, no se comportan bien, muchas veces puede ser el problema o el origen de su dolencia. Entonces, necesita que le hagan pruebas de radiodiagnósticas para ver cómo están esas articulaciones. Entonces, vaya al médico, al traumatólogo o al podólogo para que le pueda mandar una radiografía y que analice y estudie cómo están sus articulaciones. Vale. Porque fíjese todas las que hay. Es que es incomodísimo, claro. Bueno, pues a ver si con esa prueba que le dice el doctor se puede solucionar. Antonio, que se mejore. Gracias por llamarnos. Gracias. Bueno, cerramos la consulta y para despedir rápido, doctor, que me quería enseñar que no nos da tiempo, este zapato para pie diabético, que es de lo que hemos estado hablando en la consulta, que es... Pues es lo más importante, porque nos imaginamos, vamos a poner así mi mano, un paciente con dedos en garra. Sí. Claro, ¿esto dónde lo metemos? ¿En qué horma cabe? Entonces, hay zapatos especiales, vamos a colocarlo así para que lo vean los telespectadores, que cuando yo meto mi mano en forma de garra, no la quito. Fijaros que con ese material de licra se adapta perfectamente y, claro, evitamos el roce. Entonces, es fundamental hacer todas las pruebas, detectar que el paciente es diabético, pero también, como hemos hablado, lo que es el calcetín y el calzado. Y el calzado. Bueno, y mucha atención, por favor, todos los diabéticos, que es importantísimo, pueden tener pie diabético y puede ser tan grave que se llegue, si no lo tratamos a tiempo, llegamos tarde a la consulta, hasta una amputación. Con lo cual, es un tema muy importante, doctor. Gracias por
informarnos más, Pues que nada, es importantísimo. Gracias Informar a y vosotros prevención. por darnos la oportunidad de, sobre todo desde aquí, simplemente con que un paciente nos haya visto y haya ido a su podólogo de confianza para detectar si es diabético o no, ya nos quedamos Claro conforme. que sí, de eso se trata, desde luego. Y seguro que alguno más de uno, que eso todavía mejor. Gracias, doctor Patricia, muchas gracias. Buen viaje para Albacete. a Muchas los dos. gracias.